Nosotros, con nosotras. Buen día. Buen día, ¿cómo andan? Hola Rochi, hoy desde el piso. Hoy desde el piso porque tenemos el guiso a la tarde, al mediodía, y yo dije, bueno, voy a ranchar un rato con los pibes, a ayudar en Ya el guiso. arrancás. Claro, yo tengo que trabajar, pero bueno, entre que trabajo y eso, si tengo un ratito libre, voy y me corto unas papas. Muy bien. Está muy bien. Sí, Ahí colaborando, full. Como viste, como hay que uno tiene que mantener la colectividad en todo lo que pueda. Muy bien, me parece bien. O por lo menos esa es mi opinión. Bueno, vieron que la semana pasada hablamos de las elecciones en Perú. Sí. Que fueron las elecciones, bueno, y minuto a minuto se iba a cosa. Bueno, llegaron un caudal de votos muy importante para la derecha peruana. Pero bueno, el conteo oficial, los datos del conteo oficial los vamos a tener más adelante. Ujú. Pero bueno, parece que es peleadísimo, ¿no? Colombia, lo mismo. Sabíamos que teníamos la segunda vuelta en Colombia el día de ayer y bueno, se impuso Abelardo de la Espriella en lo que es el conteo, el primer conteo, digamos, que es el conteo cuando llegan las actas y están todas ahí escrutadas. Hay muchos videos dando vuelta de actas sin firmas y ese tipo de cosas, entonces bueno, vamos a ponernos un poquito minuciosos con este tema. Sí, para volver a retomar y tener poner en tema. Es uno de los, por lo menos internacionalmente y regionalmente, noticias más importantes. Totalmente. 80 millones para- de habitantes tiene Colombia. O sea, 80 millones de habitantes, pero además de los habitantes y demás, para ponerlo en perspectiva de que sin dudas estamos frente a una interpretación por parte de los medios de comunicación de la derecha avanzando absolutamente. sobre Latinoamérica. Y atenti con esto a quienes están escuchando, porque realmente uno hoy sondeaba las noticias o los portales que nos mandan, gracias a la gente que nos manda por WhatsApp, y es una noticia de impacto. ¿Por Sí. qué, Rochi? Porque es de impacto. Bueno, tenemos ahí, para ir poniendo, si querés ya ponchar la placa número 1, son los resultados. Tenemos los resultados ahí por regiones, ¿no? Recordemos, estaban para esta campaña, para la segunda vuelta, Abelardo de la Espriella, que dicen, obviamente, el Milei colombiano. Ya sabemos que en Argentina exportamos de todo y entre eso exportamos este tipo de figuras, ¿no? Que vendría a ser o el Trump o el Bolsonaro. Bueno, es un personaje de ultraderecha, outsider, que llegó diciendo que iba a perseguir y a matar a todo de la izquierda. Lo dijo así, con esas palabras. Y ahora, durante la segunda parte de su campaña dijo, no, bueno. No tanto. En el video, en la primera parte del video tenemos las declaraciones de él, que cuando anuncia su triunfo dice, yo no voy a perseguir y no voy a matar. Tenemos para escucharlo ahí, Nachito, mirá. Comparezco esta noche ante ustedes para anunciar la noticia más importante de mi vida. El pueblo colombiano me ha confiado el honor supremo de servirle como su próximo presidente de la República de Colombia. Voy a gobernar para todos los colombianos, para quienes votaron por mí y para quienes escogieron otro candidato. No habrá vencedores ni vencidos. No habrá retaliaciones, no habrá persecuciones, porque en democracia no existen enemigos irreconciliables. Y por otro lado, Mirá que como se lo pinta ¿viste? al discurso, hay un cambio. hay un cambio fundamental, pero porque justamente se la vieron venir también. Hay que decir, de la elección general hasta la segunda vuelta votaron 3 millones de personas más en Colombia, llegaron al 60%, recordemos, la anterior había llegado casi al 50%, viste que acá no estamos como muy finitos en los números, pero de la cantidad de los 3 millones de personas, más o menos más de 2 millones votaron a la izquierda, más de 2 millones votaron al otro candidato, Iván Cepeda, que salió directamente a decir, bueno, nosotros vamos a reconocer el triunfo
cuando estén los resultados oficiales. Por ahora nosotros vamos a llamar a nuestros abogados. Hay 33.000 actas, ¿cómo es que se dice cuando como intervenidas, escrutadas, como que ellos dicen, bueno, tenemos que ver. Revisión. A revisión. Sí, tenemos para escuchar a Iván Cepeda. Que es la segunda parte del video que estábamos viendo recién, donde dice esto. Ah, no, era sobre el final. Bueno, no importa, lo dejamos pasar. Lo puse mal yo, eso es un error mío. Pero bueno, lo que tenemos también es algo que estuvo pasando, que son las manifestaciones en Colombia, donde justamente mucha gente de la izquierda, como saben que, o sea, de cada 10 votos que se sumaron a esta elección, 7 fueron para la izquierda. Es una cantidad impresionante, sí, también. Claro. Porque vos además tenías a De la Espriella, que Paloma, la que había salido tercera, que era la candidata del uribismo, que es la derecha más tradicional, que vendría a ser lo que acá reconoceríamos como el PRO o como la Unión Cívica Radical. Igual es totalmente distinto. La política colombiana... Sí, la comparaban con Patricia Bullrich. Con Patricia Bullrich, exactamente. La historia es muy similar. Pero ¿cuál es la diferencia entre Colombia y Argentina? Podríamos decir, es que en Colombia hubieron organizaciones armadas hasta hace 2 días, ¿entendés? Iván Cepeda, el candidato de la izquierda, lo comparaban mucho con Guado de Pedro, por ejemplo, porque tiene a sus padres que fueron asesinados por el conflicto que hay entre el Estado colombiano y las organizaciones armadas, y formó parte históricamente del Pacto Histórico. Yo recuerdo haberlo entrevistado acá en la época de 2015-2016, acá en Estación Sur, porque era uno de los contactos que circulaba para hablar de lo que era la rosca para el Pacto Histórico, para el pacto, el Tratado de Paz que se firmó en esos años en Cuba, y que hicieron toda una militancia donde juntaron organizaciones de derechos humanos de toda Colombia y a lo largo del mundo para juntar apoyos y para tratar de que se terminen las organizaciones armadas y que esas organizaciones pasen a la vida civil y tengan una transición en la que no se los persiga tanto y puedan participar de la vida política sin tomar las armas. Algo Entonces que vos decís que este discurso del que se pronuncia ganador, se pronuncia y técnicamente es ganador por 250.000 votos. Claro. Nada. Es para tratar de desalentar posibles guerrillas o posibles armados de izquierda que busquen confrontar sobre los dichos que dijo. Primero por eso. Para evitar un poco la violencia. También es cierto que la izquierda está muy, o sea, no está tan armada como antes, tal vez en Colombia. La izquierda pasó a su vida democrática, y en esa transición de que los dirigentes de izquierda, los dirigentes de lo que fueron las organizaciones armadas y esa gente que iba pasando, fueron asesinados. O sea, el genocidio político en Colombia fue una realidad en los últimos años. La cuestión de los durante sicarios, el gobierno de partido durante el último gobierno del uribismo, ¿no? Que estaban tratando de hacer esa transición. Petro, de hecho, las elecciones anteriores, Petro casi gana. Después, bueno, y ahí se supo que en las siguientes elecciones iba a ganar Petro. Ganó las elecciones y Petro sacó un montón de personas de la pobreza, hizo un montón de reformas sociales para la educación pública, para la salud. Fue un buen gobierno el de Petro, tuvo buena recepción, pero obviamente no alcanzó para sostener o para hacer un triunfo rotundo de Iván Cepeda. No sabemos, la verdad que no te puedo decir porque tampoco estuve siguiendo tanto, pero si fue por la elección del candidato o por la injerencia externa. Hay una investigación de Canal Red que es impresionante, que es un tema que no pudimos hablar acá, pero que tiene que ver con la injerencia externa, ¿no? Que tiene, bueno, ahí en la foto número 6 hay un tuit de Petro que denuncia la injerencia externa, no solo de Estados Unidos, sino también de Argentina, por ejemplo, y esto salió hace mes y medio, donde se cuenta en esta investigación y se muestran audios del expresidente de Honduras que estaba condenado en Estados Unidos por narcotráfico
y lo perdonan, ¿viste? Donald Trump lo perdona y le dice, bueno, anda. Y ahí cuando va a Honduras, dice, bueno, tenemos que vamos a armar un medio, nos da la plata Milei, nos da la plata Estados Unidos para que armemos un medio y podamos hablar mal de Petro y hablar mal de Sheinbaum. Un día vamos a hacer, cuando no estén pasando tantas cosas, vamos a hablar bien de esa investigación, porque son los audios muy incriminatorios. Y lo cierto es que Milei también, tenemos en la foto número 7, lo que sale a decir Milei. Bueno, también eso, el león y el tigre rugen en Latinoamérica y felicita a Abelardo de la Espriella. Obviamente dice, la libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás. Y es verdad, Milei, de hecho, este es el tuit original, pero después comparte una placa de la derecha diario donde se pone a él mismo casi como ganador de las elecciones en Colombia. ¿Y eso será porque tuvo injerencia? Y es decir, cuando generalmente hay un partido político que recibe el apoyo de un sector y ese sector lo celebra cuando el resultado es positivo, yo te banqué, te apoyé, incluso a veces económicamente, no sé si habrá sido en este el caso, pero porque después voy a tener un rédito de tu triunfo, puede ser en un contexto... No sé tampoco cómo lo capitalizaría Argentina o Milei. No, en realidad no es que lo capitaliza Argentina o Milei, lo capitaliza Estados Unidos y entonces lo capitaliza Milei porque lo toman como un triunfo de estos personajes. Para Estados Unidos. Para Estados Unidos, porque lo toman esto como un triunfo de los... de la derecha, un triunfo de estos personajes histriónicos que se alinean directamente a los Estados Unidos. Recordemos, Colombia además tiene esta crisis tremenda de siempre con el narcotráfico. Yo leí ayer algunas crónicas de gente que estaba cubriendo y hay mucha gente, incluso gente que estudia en la universidad, que dice, no, tenemos que aliarnos con Estados Unidos para luchar contra el narcotráfico. Y vos decís, pero, ¿en serio? Estados Unidos tiene la DEA en toda América Latina y justamente donde más está la DEA es donde más narcotráfico hay, donde más está esta crisis, ¿no? Y esto que decíamos, ¿no? El presidente de Honduras, que no me está saliendo ahora, Juan Orlando Hernández, que había sido totalmente condenado, lo perdonan y había sido condenado por narcotráfico en Estados Unidos por la justicia norteamericana y lo indulta Donald Trump. Entonces vos decís, ¿cuál es la lucha contra el narcotráfico que está planteando para América Latina y Estados Unidos? Y además esto que pasa en Colombia, también hay que decir que la sociedad es totalmente dividida y fragmentada y es una sociedad mucho más violenta que la Argentina, porque el narcotráfico dejó esa huella también, ¿no? Entonces cuando uno lee las noticias, las crónicas de Colombia y ve que la gente tiene mucho menos filtros. Había gente ayer diciendo esto, ¿no? Nos tenemos que aliar con Estados Unidos para luchar contra el narcotráfico, a los delincuentes de la izquierda, esos guerrilleros, hay que encarcelarlos, hay que matarlos. O sea, la gente habla de esa forma, no tienen ningún tapujo, como por ahí en algún punto, cuando nosotros escuchamos eso acá, que alguien dice algo de esa calaña, nosotros decimos que pará, 2 pueblos menos pasaste, ¿viste? Sí, más o menos, está ocurriendo. Está ocurriendo, sí, pero por ahí no es tan público, 90. ¿Viste? La gente no lo dice con tanto orgullo, sí, me parece. Después uno tendría que desglosar y evaluar cuáles son esos elementos que hace que alguien en Colombia o alguien en Argentina o en alguno de otros de los países latinoamericanos considere que es mucho mejor estar aliado a Estados Unidos que tener su propia idiosincrasia o su propia idiosincrasia, esa es la palabra. Sí, sí, sí. Habría que ver cuáles son esos elementos, qué es lo que lleva, si tiene que ver con cuestiones de la tecnología, algoritmos, celulares, sí, manera de informar. Van para mí, o sea, esto es una lectura, no es una interpretación, no es una realidad, pero va mucho por ahí, ¿no? Va mucho de esto, de decir... La sobreinformación. Exactamente, y de que el algoritmo te muestra y te reconfirma lo que vos pensás, pero también ya sabemos y ya recordamos cómo había sido las campañas cuando estuvo la injerencia de... Analytics, ¿te acordás de esa crisis sí, que fue en 2019? Y dijeron, estuvimos en Argentina, estuvimos acá, y que, por ejemplo, si vos no, y esto estaba demostrado, por ejemplo, en Argentina, si vos no ibas a votar a Milei de ninguna manera, te iban a mostrar noticias y fake news, noticias de verdad y fake news que te hablen en contra de Cristina para que no quieras votar a Cristina. Entonces,
o sea, te mostraban cosas y juegan con la Big Data, con la cantidad de datos que nosotros mismos le damos a las redes sociales para mostrarnos noticias que nos hagan dudar de nuestras convicciones. Ahí también hay algo de, creo que la mera posibilidad de llegar al gobierno, el desafío para las conducciones acorde más a la identidad propia, es gobernar de una manera un poco más virulenta contra eso. Absolutamente. Y ser un poco más eficaz. Pero es esto porque el discurso se cae cuando lo que vos llevas adelante, tu política llevada adelante es efectiva. Si no es efectiva, hay te pasan por arriba. Hay una cosa que también se habló mucho en Argentina y que se habla mucho de todos los procesos de izquierdas y de derechos humanos en América Latina, y es esto de que vos le mejores sustancialmente la vida de la gente. Petro le llevó el salario promedio a los colombianos, el salario mínimo, a $500. Eso es un salario altísimo para América Latina. Y mejoró muchísimas cosas. Pero que vos hagas eso sin un proceso de concientización social y de que la gente sepa de que si vos ahora conseguiste trabajo en el Estado o en el privado porque mejoraron las condiciones, no se traduce que esa gente que pasa de pobreza a clase media o que mejora sus condiciones en la clase media pueda ir a votar masivamente al candidato que te dio o al político, al gobierno que te dio todo eso. Eso por un lado. Y por otro también hay que decir la injerencia externa, ¿no? Ahí cuando veíamos la placa de Petro, y esto es muy importante resaltar, Petro tuvo muchos conflictos con Israel y fue el único país que denunció en la ONU. Incluso Petro tuvo prohibido en su momento su ingreso a Estados Unidos por hablar en contra de Israel y por decirle a la policía no le hagan caso a Donald Trump, le decía a la policía de Estados Unidos. Petro también se pasó 20 pueblos. Petro es muy desprolijo en muchas cosas, ¿no? Bueno, Petro dice eso y lo que dice, bueno, justamente en este tuit es, hizo un hilo de tweets en los que denuncia la injerencia de Israel en el software. Ya sabemos que en las elecciones pasadas también habían dicho, en el conteo del software de esta empresa de los hermanos, no me acuerdo ahora el apellido, pero está ahí en el tweet, dice, habían 800.000 votos más que no eran nuestros votos, o sea, que no teníamos contados nosotros en el conteo oficial de votos. Y ahora están diciendo lo mismo, hay actas que están mal subidas, hay actas que no están firmadas, y hay un software que ya tiene denuncias en el resto del mundo, y es lo que está denunciando Petro. Obviamente casi todo lo que Petro denuncia y dice está bastante vapuleado, no solo por los medios, no solo por la derecha colombiana, sino también por algunos compañeros y compañeras que dicen, che, Petro, te estás pasando, la verdad que nadie te está dando bola con esto. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con el conteo oficial. Lo cierto es esto, y cerramos con esto, lo volvemos a decir, pero para que quede claro, esto lo que está hablando es el primer conteo. Lo que dice la izquierda colombiana, Iván Cepeda y Gustavo Petro, es: nosotros vamos a reconocer el resultado oficial. Este primer conteo no lo reconocemos, vamos a escrutar todo y vamos a estar pendientes de cada una de las actas. Y de la Espriella ya dice, bueno, yo voy a gobernar para todos. Ya bajó un poco el tono de la persecución y de que vas a correr zurdo, lo bajó un poquito. Veremos qué es lo que pasa también en las próximas semanas y obviamente lo estaremos contando acá. Muchas cosas están pasando en el mundo, no alcanza el día para enterarse de todo lo que pasa. Así que lo veremos la semana que viene y también vamos a ver qué es lo que pasa con Perú. Bueno, ahí está entonces. Chismecito mundial con Ailín Rocha. 7 minutos ya pasaron de las 9 de la mañana. Hoy, no se olviden, a las 2 de la tarde juega la Argentina y tenemos acá FanFest con Manu Ríos. Venta de Manu Ríos, venta de guiso. Lo que quieran. Mejor guiso de la ciudad va a estar acá, y pantalla gigante también, a partir de las 12 del mediodía ya pueden venir a 117 y 40. Nacho de la Cuadra será el que ponga la pantalla gigante. Será Juanita, me parece, el asistente de Doña Petrona, que sería en este caso Manu Ríos. Nacho de la Cuadra en otro lado en audiovisuales. Sí. Ahí está. Hoy no fue el fuck you, fue los dos dedos, así que pulgar para arriba ahí.
Manu Ríos en la musicalización y en la operación, y hoy al mediodía en el guiso que vamos a compartir todos mientras vemos la selección argentina. De Rizo Olvidares, acá en el aire. Y en la conducción, Clara Rodríguez Barrera. Hasta mañana, chau chau.